Pues muchas gracias a todos por estar acá. Pues ya dijeron mucho y de hecho Francisco acaba de mencionar este capítulo de libro que sacamos. Fue un trabajo recopilatorio de unos profesores que se dedican a las matemáticas del cálculo fraccionario y ahí contribuimos con este capítulo y justamente va a ser uno de los temas principales de los que voy a platicar hoy. Eh, y bueno, el título le puse así, subordinación y dinámica con memoria en sistemas complejos, pero en realidad a lo mejor no debía haber puesto sistemas complejos, sino más bien entornos complejos, porque luego por sistemas complejos estamos pensando en redes complejas, ¿no? Nodos y puntos, y en realidad acá es un poquito distinto lo que voy a platicar, aunque como me pusieron en esta sección de métodos que decía por ahí, quisiera hacer énfasis un poco en el proceso de subordinación para aquellos que no están eh, familiarizados. Entonces voy a dedicar un poco a este. Digo, aquí se ven que mi plática va a durar como 2 horas, pero no, no se crean. Más bien vamos a centrarnos en los procesos subordinados y justamente en esa aplicación que platicó ahora Paco. Y bueno, las otras tres son trabajos recientes donde también hicimos colaboraciones así aplicando este método. Entonces las voy a mencionar muy brevemente, digo, aquí están aquí preparadas, pero nada más es como para que se den una idea de cómo funcionan estos procesos, ¿no? Ah, entonces, la motivación, y justamente aquí le cambié el nombre, ¿no? Entonces, es este transporte en entornos complejos. Nosotros sabemos que en varios sistemas, como los que aparecen por acá, por ejemplo, en sistemas abarrotados, como es el medio intracelular, u otros sistemas físicos, por ejemplo, digo, este es un sistema biológico, pero pueden ser otros, pues hay procesos que el transporte no se da como difusión simple, sino el camino libre medio es en realidad una función del tiempo que no es lineal, sino más bien presenta digamos, desviación con respecto a ese comportamiento. Y se dice que cuando este exponente se modela más o menos de esta forma, entonces cuando la potencia de t es menor que uno, se habla de subdifusión, que quiere decir que es un proceso que va más lento que la difusión, ¿no? Que va digamos, bajando. Y justamente esto pasa en medios porosos, en el medio intracelular, etcétera. Y cuando tenemos superdifusión, lo que pasa es que hay saltos largos en el transporte, digamos, antes de seguir difundiéndose, ¿no? Y esto se le conoce como superdifusión. Y pues sistemas donde se ha visto esto comportamiento, pues pueden ser sistemas con partículas activas, pero principalmente se modelan con esto que se llaman vuelos de leve, ¿no? Ah, eh, digamos, las características de todos estos sistemas, eh, pues es que pueden tener efectos de memoria debido al medio, pueden tener efectos de atrapamiento, como en los medios porosos, puede tener diferentes escalas temporales, donde en una escala se comporta como difusión, como transporte subdifusivo, después a lo mejor hay un periodo de saturación y luego quizás haya una difusión normal, etcétera. Ah, y entonces, una de las cosas que nos preguntamos es cuál es el mecanismo microscópico que origina esta anomalía o cómo modelarlo, más bien, ¿no? Entonces, se ve, por ejemplo, en estos sistemas de cálculo fraccionario, que cuando uno utiliza estas herramientas para plantear una ecuación de tipo de difusión, uno encuentra que el camino libre medio, pues se comporta más o menos de esta forma. Sin embargo, ¿qué quiere decir cálculo fraccionario? Vamos a platicar. Vamos a ver primero un sistema muy, muy sencillo, ¿no? Consideremos, justamente ahorita estoy dando cálculo, entonces consideremos la función de una potencia, que es la primera derivada que se ve, pero ahora calculemos n derivadas enteras de esa potencia. Aquí estoy considerando esta potencia m entera y calculemos m derivadas, ¿no? Entonces, suponiendo que m es más grande que las n derivadas que vamos a calcular, entonces pues nada más aplicamos la derivada de una potencia n veces y obtenemos algo así, ¿no? Entonces, les digo que solo es para ganar intuición.
si reemplazamos estos factoriales que aparecen de multiplicar los coeficientes de cada derivación, lo reemplazamos por la función gamma, que digamos es exactamente igual cuando m es entero. eh, con esta estructura podríamos reemplazar m en particular, perdón, n, que son las derivadas que estamos haciendo, bueno, n también, ¿no? Por un número real, para que ya no sean enteras, ¿no? Entonces, una derivada fraccionaria podría verse así, pero es un poco más directo si vemos el análogo en el espacio de Fourier. Si calculamos la transformada de Fourier, por ejemplo, de la segunda derivada, nosotros sabemos que estos en el espacio de Fourier se puede ver así como un producto de la variable de Fourier de la frecuencia k, o el número de onda, como quieran ver, al cuadrado. Entonces, si reemplazamos este 2 por alfa, donde alfa puede ser un real, en particular una cantidad racional, perdón, pues uno podría decir, bueno, entonces si calculo la transformada inversa de k a la alfa, la transformada de Fourier inversa de k a la alfa, nosotros obtendríamos algo así como una derivada fraccionaria de. Y realmente esto es lo que se puede generalizar. En realidad hay una infinidad de formas, de definiciones distintas de las derivadas fraccionarias. Digamos, estas intuiciones están basadas en las definiciones de Riemann-Liouville, la derivada de Caputo, la derivada de Rietveld, Grunwald, por ejemplo, etcétera. Pero ya recientemente hay otras derivadas digamos, se definen para procesos muy específicos, como la de eh, no me acuerdo olvidé el primer apellido, pero el segundo es Batangar, me parece, la ABC se llama la derivada. Hay otras que se llama la derivada conformable, que es una redefinición de la derivada en el sentido del límite, que les digo, como en cálculo uno. Y entonces, bueno, cada una tiene características diferentes, operacionalmente sobre todo, pero pues más o menos siguen un argumento como este en general, ¿no? Y bueno, esta es parte de las ideas que vamos a usar. Y bueno, estas derivadas pues tienen ciertas soluciones en términos de unas funciones especiales, eh, que normalmente son las funciones de Mittag-Leffler, las funciones h de Fox, que pues más adelante les voy a comentar un poquito de esas, o si tienen dudas por ahí, traigo algo en el apéndice. Ahora, lo que nos interesa aquí es la subordinación temporal para introducirla como modelo para explicar estos procesos de memoria. Y pues se define así, ¿no? Un proceso subordinado es aquel que tiene eh, digamos, un proceso original que evoluciona internamente en términos de este tiempo que le llamamos un tiempo operacional, pero hay una relación entre ese tiempo interno y el tiempo físico, digamos, donde nosotros podemos medir el proceso. Y pues más o menos la ecuación o digamos, la definición de la variable estocástica X en el tiempo físico T, ¿no? Es decir, así, es definida así, ¿no? Ahora es la variable estocástica Y. Este es se define en el proceso, en el tiempo operacional o en el tiempo interno tau, y tau es una variable aleatoria S que depende del tiempo físico, ¿no? Y entonces, entre estas dos, la forma en cómo relacionamos estas variables aleatorias es a través de una función de subordinación que, pues, digamos, no quisiera verlo de manera tan simple, pero, digamos, a nivel licenciatura, si lo dejamos así, podríamos verlo solo como un peso, ¿no? Que relaciona las dos características, ¿no? Entonces es una función así, se puede ver como una función, una especie de distribución conjunta, no es exactamente eso, pero pues un kernel, ¿no? Y pues la interpretación justamente es eso, ¿no? El sistema evoluciona, nosotros podemos medirlo en el tiempo físico, pero evoluciona con un reloj interno que es estocástico, ¿no? Y bueno, la forma en cómo conectamos estas dos cosas es a través de la distribución del proceso en el tiempo, del proceso subordinado, que sería este P0, ¿no? P0 es la distribución del proceso original y entonces está corriendo en el tiempo estocástico. Aquí le puse U, pesado o con el kernel H, que es la función esta de subordinación que les decía. Entonces uno puede en realidad escoger diferentes procesos
con los cuales pues, va a medir, que sería un equivalente de escoger diferentes relojes que son además, o pueden ser, bueno, pueden ser relojes con tiempos a ciertas escalas, digamos, a ciertos tics, vamos a decirlo así, o pueden ser estocásticos. Entonces, de hecho, la metodología original pues está pensada para que sean estocásticos. Hay varios casos especiales, por ejemplo, si bueno, una conexión, la conexión física entre estos dos, que es esencialmente la ecuación que relaciona esta variable estocástica con tau, pues es esta de aquí. Así relacionamos cómo cambia el tiempo físico en términos del tiempo interno, el tiempo operacional. Es una variable estocástica, sí, y hay casos especiales, ¿no? Cuando si es igual a uno, esto se obtiene o se logra cuando tenemos una función de subordinación igual a una delta, y entonces ahí tenemos un reloj normal, que de hecho no es estocástico, no estamos, digamos, midiendo los tiempos en segundos y listo, ¿no? El que normalmente se usa y es el que bueno, vamos a platicar de los dos siguientes, es un proceso de cuando la variable aleatoria, sí, es un proceso de Levy, y esto da lugar a un proceso fraccionario. También cuando la función de subordinación toma esta forma, que es una combinación de deltas en un momento pesadas con esta exponencial decreciente, que justamente esta se puede ver como una probabilidad y esta se puede ver como la probabilidad complementaria, o sea, digamos, de dos eventos que están ahí mezclados. Este sería como tener un reloj externo y este sería como o sea, un reloj de este tipo, no estocástico, y este sería como tener un reloj que da brincos, ¿no? En diferentes momentos, que esos momentos están determinados por esta distribución. Y justamente este proceso, cuando uno subordina su distribución a este proceso, uno obtiene algo que se conoce como el reinicio aleatorio, ¿no? El reinicio estocástico. Que bueno, pues hay gente que ha estado trabajando en esto y que se ocupa más o menos para optimizar los tiempos en procesos de búsqueda aleatoria, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, aquí nada más les voy a platicar de manera muy rápida como utilizar el ruido de Levy. Normalmente lo que uno hace es calcular, digamos, esta es la definición formal de T en términos del tiempo interno, y entonces lo que uno hace es trabajar todo en el espacio de Laplace. En el espacio de Laplace, por ejemplo, la distribución de Levy se ve así. La función de subordinación la podemos escribir de esta manera, donde alfa, es importante, pues es un índice este, que va entre 0 y 1, que es lo que va a meter digamos, la parte fraccionaria. Eh, y digamos, uno trabaja en el espacio de Laplace porque es muy fácil, solamente podemos verlo como esta exponencial. Sin embargo, si nosotros nos pasáramos al espacio original, la forma de la distribución del proceso subordinado se le llama una distribución estable de Levy, y es bien complicada porque la forma de esa distribución se expresa en términos de la función h de Fox. Es una función que tiene demasiados, digamos, argumentos relacionados con diferentes partes de esto, ¿no? El orden fraccionario, el tiempo, la frecuencia, etc. Entonces, bueno, uno puede obtener esto de esta forma, pero es de manera interesante que cuando uno ve el kernel ya explícito para este proceso, uno puede interpretar este exponencial acá, ¿no? Como que son las colas, ¿no? Que son más grandes de la distribución, digamos, no son como la una gaussiana que cae muy bonito, sino pues está relacionado con los tiempos de espera largos, que justamente inducen anomalías en el proceso de difusión, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso es lo que estamos intentando modelar para diferentes medios, ¿no? Para diferentes procesos, que es justamente lo interesante que estamos, digamos, explorando acá. Entonces, lo que hacemos usualmente es nosotros tenemos que la distribución del proceso interno, del proceso original, ¿no? En el tiempo interno, en el tiempo eh, U, satisface una ecuación de este tipo, donde, por ejemplo, esta L
podría ser un proceso de difusión, podría ser un proceso más complicado, pero en general, pues estamos hablando de ecuaciones tipo Fokker-Planck, ¿no? Que pues más o menos todos estamos, ah, pues sabemos cómo se mueve. Entonces, lo que uno hace pues, esencialmente integrar esta ecuación pesada con la función de subordinación para poder ver cómo se ve el proceso de transporte en el tiempo físico, y lo que uno obtiene después del proceso de subordinación, que es esencialmente irse al espacio de Laplace, integral y después de regresar, pues se obtiene una ecuación de este tipo, donde esencialmente la parte espacial no se ve modificada, pero la parte temporal obtiene esa modificación. Entonces, este es el símbolo de la derivada fraccionaria de Caputo, que, eh, como les digo, a nivel de intuición, pues se parece a la que habíamos visto antes, en el espacio de Fourier, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene algo así. Una de las cosas interesantes de esta es que cuando alfa igual a uno puede obtener la derivada temporal ordinaria, pero pues si no, uno tiene la historia completa de todo lo que pasa entre los, digamos, eh, entre los transportes del tiempo aleatorio que uno tiene por ahí, ¿no? Es interesante ver que este proceso de subordinación lleva de manera natural a la derivada fraccionaria, y no es que uno la ponga por ahí a mano, ¿no? Muy bien. Entonces, ay, ¿cómo ver? Ok. Entonces ahora voy a ver un poco los ejemplos en varios sistemas. Entonces a partir de ahora pues, me voy a ir un poquito más rápido para saltarme todos los detalles y nada más mostrarles los efectos que tienen en estos sistemas. A lo mejor va a haber algunas dudas de cada sistema, pero bueno, como hice un resumen de como 4 artículos, entonces pues me voy a ir un poco rápido. Entonces la primera, que es un poquito se sale digamos, de los procesos, de los sistemas estándar que se estudian en física estadística, o bueno, ya no, pero digamos, la parte experimental sí, que es esta ecuación para la evaluación de opciones financieras, que se conoce como la ecuación de Black-Scholes, que viene de un proceso que se llama un movimiento browniano geométrico, donde esencialmente uno tiene aquí, esta es como una ecuación de Langevin para el movimiento browniano usual, pero la variable aleatoria está acá multiplicada. Entonces, esto hace que lo que sigue un movimiento browniano es en realidad el logaritmo de la función y no la función en sí. Entonces, por eso uno cambia. Y de hecho, la ecuación de Fokker-Planck asociada a la distribución de esta variable aleatoria tiene una solución que es log normal, que es lo que se seguiría exactamente por lo que acabo de decir acá de cómo se define esa variable aleatoria, que tiene esta forma. Y bueno, normalmente se estudian para esta, pues los momentos logarítmicos, aunque también se pueden estudiar los momentos estándar, que tienen esta exponencial acá. No dije mucho sobre los coeficientes que están aquí metidos. Esta mu es como una tasa de crecimiento del precio. El proceso estocástico aquí, es el precio ¿cómo se llama? Del activo subyacente del cual uno puede hacer esta opción financiera. Una opción financiera, pues es un contrato que uno hace para comprar en un tiempo posterior algo, un bien, un bien del mercado de valores, pero lo fija a un precio que sea conveniente, ¿no? Entonces, cuando uno hace eso, y sigma, falta la que es justamente estocástica, esta es ¿cómo decirlo? Eh, magnitud del proceso estocástico, pues es la volatilidad del mercado, ¿no? Bueno, de la opción. Eh, Cuando uno hace eso, ya les digo, me voy a saltar un poco, uno llega a la ecuación de Black-Scholes, que es esta ecuación que tengo por aquí, la ecuación 3. La ecuación 3, donde además aquí uno puede llegar a esta ecuación a través de una suposición que se llama la suposición KPM, que tiene que ver con la relación que tiene la variable aleatoria con el mercado, que también es aleatorio. Y entonces ahí uno induce esta constante R, que es una tasa de interés, en particular puede ser libre de riesgo. Y bueno, cuando uno tiene estas condiciones finales, porque es un proceso a futuro, entonces uno obtiene la fórmula que le llaman los financieros, la fórmula de Black-Scholes, que es esta cosa aquí horrible en términos de funciones de error, etcétera. Eh, y
y que pues predice el precio del mercado. Claro, no es exacta y las condiciones con las bajo las cuales sirve este modelo, pues son muy ideales. Entonces, no vayan a invertir siguiendo esta tendencia, pero bueno, es la que ha usado mucha gente, ¿no? Y tiene una estructura más o menos así. De hecho, me gusta más verla de esta forma. Entonces, es el precio de la opción en términos del precio del activo que se está vendiendo. Entonces, a partir de un punto empieza a subir, conforme el precio va aumentando, empieza a subir el valor de la opción, pero va cambiando también en el tiempo, ¿no? Aquí hay una pequeña pendiente, ¿no? Entonces uno ahí puede decidir a qué futuro uno va a invertir, ¿no? Entonces este es el sistema. Aquí me detuve un poquito porque pues no estábamos muy familiarizados quizás con este sistema. Y bueno, por aquí les pongo la transformada de Laplace, porque la voy a usar después, pero voy a saltar esta parte. Y lo que uno dice es que, bueno, para empezar a ver efectos de memoria que el mercado sí puede traer arrastrando una memoria, pues uno va a plantear una ecuación de este tipo a través de un proceso subordinado de Levy también. Y uno encuentra que la ecuación de Black-Scholes fraccionaria, ¿no? Sujeta a este proceso de subordinación H, es esta de aquí, ¿no? Y entonces uno puede resolver esa ecuación. La resolvemos acá en el espacio de Laplace y vemos que aquí lambda es la variable. S minúscula, cambiamos un poquito la notación. Si te fijan, S está en el operador espacial acá, que digamos el espacio aquí es el de los precios. Y lambda es la variable de Laplace en este caso, ¿no? Entonces, la solución de esta ecuación es simplemente la solución del caso anterior en el espacio de Laplace, pero evaluada en frecuencia modificada por la potencia fraccionaria que yo tenga, ¿no? Entonces, bueno, esta es lo que vimos, ¿no? Que la solución es esta. Nosotros podemos hacer la inversión numérica, etcétera. Y aquí la graficamos para diferentes valores del exponente fraccionario y vemos cómo pues, va aumentando en el tiempo respecto a la frecuencia, ¿no? A la variable de Laplace. Sí, esta no es la inversión, esta es directo la variable de Laplace. Por eso había puesto la transformada, esta transformada está en términos de estas funciones M, que son estas cosas que justamente, si te fijan, está en función de una competencia de tasas, la tasa de interés, y la volatilidad al cuadrado también tiene unidades del inverso del tiempo, entonces hay una competencia entre esas dos cosas, y a su vez se acoplan con la de Laplace, ¿no? Entonces, bueno. Esta es la competencia. Y después nosotros introdujimos un proceso de reinicio para ver qué pasaba con el estado de equilibrio. Esto lo presentamos acá en este trabajo con un estudiante, David del Valle, eh, y este es justo el que me hizo favor Francisco de comentar. Entonces, estos son los resultados que tuvimos en este trabajo. Y a través de un proceso de reinicio, nosotros lo que se puede ver es que esta ρ es justamente la tasa de reinicio que hay aquí sí la puse en la ecuación 13. Aparece, si quieren más adelante les platico, si da tiempo en las preguntas. Esta es una de las formas en que podemos inducir el proceso de reinicio. Eh, y fíjense que se acopla con la frecuencia de Laplace y a su vez con el exponente anómalo. Entonces, si calculamos el estado estacionario, obtenemos directo el estado estacionario cuando esto ya no va dependiendo del tiempo y esto puede ser interesante porque bueno, nos da una interacción entre el reinicio, la volatilidad, la tasa de interés y también el exponente fraccionario. Entonces, con ese exponente fraccionario podemos medir ah, si se atenúa o crece el valor del precio cuando, vaya, en una escala de tiempo, cuando ya no está cambiando, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que les muestro por acá. Entonces, para alfa igual a uno, que es el caso usual, estos de aquí bueno, aquí estamos considerando una tasa de reinicio 2, o sea, muy alta, entonces el precio es bajo y entonces el efecto de alfa, o sea, del exponente fraccionario, es conforme lo voy disminuyendo, va aumentando el precio
si el reinicio es muy pequeño, no quisimos poner reinicio igual a cero, sino algo así. Entonces, el efecto del reinicio es bajar los precios. Entonces, para precios no muy altos, ¿no? Aquí, bueno, está estandarizado esta variable, pero fíjense que cuando los precios tienden a ser cada vez más grandes, como que todos los efectos pues se anulan, ¿no? Esto solamente se vale para precios pequeños. Y uno puede ahí escoger, pues, digamos, bondades entre estas cosas. Y creo que ya no me va a dar tiempo para hablar de los demás, entonces solamente les voy a hablar muy rápido sobre los sistemas que estuvimos estudiando. Este fue un sistema donde difusión anómala de partículas autopropulsadas. El sistema original lo propuso Francisco Sevilla y Tripche Sander, un colega de Macedonia, y yo, pues modificamos su ecuación, que tiene una solución formal en términos de estas fracciones continuas muy bonita, pero la modificamos haciendo este proceso de subordinación temporal y obtuvimos acoplamientos entre el tiempo de persistencia, perdón, el tiempo de orientación de las partículas activas y la ecuación, el exponente anómalo que induce el proceso de subordinación. Y esta en particular tiene una solución muy interesante. Esta, digamos, es la ecuación aproximada ya con el exponente anómalo por acá, y a esto se le ha llamado la ecuación, aquí le puse mal, no es telégrafo, esta es la ecuación de difusión generalizada, que tiene este kernel D está asociado con esta solución de acá. Esta solución se puede reescribir, ¿no? Digamos, en función de P. Y entonces uno lo puede escribir de esta forma, y cuando escoge un kernel de esta manera, donde estas S son las funciones de Mittag-Leffler, uno puede aproximar la distribución cuando no hay rotaciones eh, a una ecuación del telegrafista, ¿no? Entonces, donde aparece este lambda, que es el tiempo medio que les decía de la persistencia de las partículas, acoplado con el exponente anómalo, y entonces pudimos calcular de esa ecuación. Digamos, la solución formal, pues ahí estaba, pero para sacar, digamos, interpretaciones de estas cosas, nosotros calculamos los momentos, pudimos calcular los momentos, el mean square displacement, el camino cuadrático medio y la kurtosis, en particular en estos regímenes, a tiempos cortos y a tiempos largos, donde se puede apreciar el acoplamiento con alfa. Una de las cosas interesantes que vimos acá es que, por ejemplo, cuando no hay rotación, bueno, el efecto del exponente anómalo, por ejemplo, alfa, es este exponente que está acá, esta curva roja o rosada, y conforme va tendiendo al amarillo, este, el exponente anómalo va disminuyendo, ¿no? Acuérdense entonces, el exponente anómalo, como está metido en la función de subordinación, asociada a estos vuelos de Levy, pues está asociado a qué tanto, a la probabilidad de tiempos de espera, digamos, de una manera. Entonces, por eso se puede decir, induce la memoria entre menor sea el valor de alfa, ¿no? Y lo interesante es que para este caso, en el caso usual, se ve aquí un atrapamiento de las partículas, ¿no? Por el hecho de que están moviéndose, ¿no? Por la actividad, que este es un efecto pues, que ya se conoce, que sabe muy bien en partículas activas, pero acá, por ejemplo, conforme vamos disminuyendo el exponente anómalo, este efecto de oscilaciones se va atenuando, ¿no? Es una de las cosas interesantes que se obtuvo. Y, por ejemplo, también en la kurtosis hay un cambio, ¿no? Este es para el régimen de tiempos largos, este es el régimen de tiempos cortos, y estos son los diferentes valores de alfa que tenemos para dosis, ¿no? Entonces, como función de alfa, hay una disminución global de la cortosis, ¿no? Am, sí, creo que me voy a saltar un poco que está relacionado porque pues estábamos hablando también de persistencia. Entonces aquí estudiamos con una colega, Katarzyna Gorska, de Polonia, unas diferentes versiones de la ecuación del telegrafista, pero bueno, me voy a saltar esta parte.
si quieren me preguntan después. Porque la estudiamos también con reinicio, ¿no? Y ya por último, así muy brevemente, les quería platicar esto de la difusión anómala sobre superficies curvas. Es un trabajo que sacamos el año pasado con un estudiante de acá de la UAM Coajimalpa, Adrián Pérez, y a través de nuevo de un proceso de subordinación, entonces modificamos la ecuación de difusión, bueno, calculamos la ecuación en el tiempo físico, para decirlo de manera más correcta, eh, pero sobre una superficie curva, que esta superficie, digamos, los efectos de estar difundiendo sobre la superficie se codifican en el operador conocido como el operador de Laplace-Beltrami, que no es otra cosa que el laplaciano escrito en las coordenadas de la superficie, pero pues de manera adecuada, ¿no? Entonces hay por ahí un trabajo que se me pasó a referir ahí, porque justamente el proceso original, ¿no? El proceso en el tiempo interno, ya lo había estudiado de manera independiente hace como 15 años el doctor Pavel Castro, y una de las aproximaciones, digo, y digamos, ese de atrás de Trump se conoce en muchos lados, de hecho lo han estudiado mucho la gente que hace teoría cuántica de campo en espacios curvos, ¿no? Para cosas relativistas, etcétera. Han encontrado soluciones no exactas, pero aproximadas, soluciones en series, digamos. Pero una de las ideas que introdujo Pavel fue no resolver la ecuación, sino calcular los momentos, los efectos a tiempos cortos, que es cuando la partícula está sobre la superficie y apenas se está dando cuenta que no vive en un plano. Entonces, una de los resultados principales es que los momentos, aquí omega, creo que no lo puso, omega es cualquier función de las coordenadas sobre la superficie, se puede escribir como una serie en el tiempo, acoplada claramente con el coeficiente de difusión, pero donde los términos que se van calculando de esta serie son eh, las diferentes, digamos, aplicaciones de este operador de Laplace-Beltrami sobre la función, ¿no? O sea, la función, les decía que este omega tiene que ser función de la posición, y entonces aquí, por ejemplo, para el tercer término, k igual a 2 necesitamos calcular el Laplace Beltrami al cuadrado operando sobre la función que yo tengo. Además de que esto se tiene que calcular en un punto en específico, porque es alrededor de ese punto en donde se está haciendo la aproximación pues, a tiempos cortos. Esto se llama justamente las coordenadas normales de Riemann, que es de las coordenadas de la variedad de la superficie, uno escoge unas coordenadas, digamos, alrededor de un puntito donde se ve apenas la curvatura, y bueno, alrededor de ese punto, la curva, digamos, esta es la métrica de la superficie, o sea, alrededor de ese punto, la métrica es prácticamente plana, pero conforme nos movemos un poquito de esto, pues obtenemos correcciones de, debidas a la curvatura. En particular, esto lo aplicamos, digamos, con el proceso de subordinación que ya les platiqué y obtuvimos, por ejemplo, esta expresión de acá que es el camino libre medio o se le llama el camino geodésico medio, porque estamos ya sobre la superficie y vemos que a primer orden se parece mucho, es t a la alfa, entonces está presentando como anomalías en la difusión. Si alfa es igual a 1, sería como tener ese planito alrededor del punto, ¿no? Entonces sería difusión libre. Eh, pero si nos movemos un poquito, consideramos la siguiente aproximación a esta función, se ve que el coeficiente está corregido por esta RG, que es la curvatura gaussiana de la superficie que estamos moviendo, ¿no? Y en particular nosotros encontramos que esa curvatura está acoplada con la anomalía, vamos a decir, el exponente anómalo del proceso de subordinación. Entonces, aquí calculamos también el cuarto momento. Y una cosa interesante es que cuando calculamos la kurtosis, eh, podemos ver que hay un término, aquí ya no puse toda la expresión, pero podemos ver que hay un término como función de alfa en donde la kurtosis se puede anular. Entonces, hay un alfa específico, ¿no? Ahí donde, digamos, hay una transición, ¿no? Déjenme les muestro esta, ¿no?
La kurtosis, por ejemplo, en dos dimensiones para una superficie es 4, y conforme movemos alfa, en lugar de caer directamente a 2 o de ser cero, pues va disminuyendo poco a poco conforme esta curva de acá, ¿no? Y esto es a tiempo igual a cero, ¿no? O sea, eso es nada más en el coeficiente, no es en los términos aproximados. Eso ya depende de la curvatura de la superficie que tengamos. Entonces, nada más puse aquí dos ejemplos. Bueno, aquí las había puesto tres, pero nada más voy a mostrar dos, que es para la esfera y para un toro, ¿no? Entonces, en la esfera, el efecto para el camino libre medio es disminuirlo. Y en el toro depende. En el toro depende, porque el toro tiene una parte, fíjense que aquí tiene la curvatura del toro, tiene dependencia angular, entonces en unas partes tiene curvatura negativa, en otros que son los círculos máximos, ¿no? Del toro, arriba y abajo de la dona, tiene curvatura cero, y por afuera de la dona tiene curvatura positiva. Entonces cambia el efecto que induce sobre el camino libre medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el camino libre medio. Digamos, es para alfa igual a 8, que es casi difusión libre. Entonces vemos cómo para diferentes radios, que digamos el radio es el inverso de la curvatura, pues la difusión empieza a disminuir, ¿no? O sea, el proceso acá. Y si tomamos ahora casos fraccionarios más pequeños, por ejemplo aquí se ve como el camino libremente en este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí este rojo es para radios pequeños, que son curvaturas grandes, entonces aquí la partícula estaría atrapada prácticamente, ¿no? Aquí no graficamos todo, por ejemplo, esta es como es una divergencia, entonces eso está asociado a qué tantos eh, aproximantes tomamos del camino libre medio. Aquí solamente estamos tomando el segundo término, ¿no? De la primera corrección al camino libre medio, ¿no? Am, lo mismo pasa para la curtosis y para el toro, por ejemplo, tenemos estas diferentes superficies, por ejemplo, para alfa igual a 9, bueno, es la verdecita que está acá. Esta es la dependencia angular, este eje que estamos mostrando acá. Y bueno, es un toro, vamos a decir, estándar. Este es un toro donde eh, la curvatura interior, bueno, vaya, en el radio interior es más grande, porque el radio interior es más chiquito, ¿no? Y aquí es un toro más robusto, ¿no? Entonces aquí se ven el efecto para diferentes exponentes anómalos y en el camino libre medio en la kurtosis. Bueno, este, pues ya es todo. Déjenme dejarles esto por acá. Creo que me pasé un poco. Pues estudiamos estos tres sistemas a través de este proceso de subordinación que estamos pensando, entonces, como es un tiempo estocástico, que es cómo se refleja eso modela la memoria en el sistema, y eso cómo se refleja a través de esta derivada, y esa derivada tiene el efecto tanto digamos, en la solución, en el estado estacionario, como en los momentos, y claramente en la función de distribución, ¿no? Entonces, bueno, estos son los sistemas que estudiamos, y pues vemos que estos procesos de subordinaciones nos dan una idea de cómo modelar estos procesos de memoria, etcétera, en varios sistemas, ¿no? Sistemas económicos, en sistemas geométricos y en sistemas con actividad, ¿no? Por eso les hablaba de estos entornos complejos. Y bueno, pues con esto termino. Pues muchas gracias por su atención. Y pues si tienen alguna pregunta o comentario, pues adelante. Bien. Muchas gracias, Guillermo, por esta charla tan interesante. Abrimos espacio de preguntas, comentarios. ¿Alguien de los presentes que quiera preguntar? Ahí por ahí, Rodrigo, adelante. Hola, muchas gracias Guillermo por tu charla. Increíble Gracias. todo el repaso de los procesos de subordinación, ¿no? Yo soy algo de simulaciones y pues normalmente tendemos a utilizar puros procesos de Wiener, ¿no? Es el ruido blanco. Pues Sí. nada, la realidad es mucho más compleja, ¿no? Como bien nos muestras. Me quedó duda también porque estoy interesado en la parte de partículas activas. ¿Cuál fue el proceso? Tal vez me perdí ahí un poco. ¿Cuál era el proceso que daba origen a la difusión anómala? Y otra pregunta sería,
si revisaron también las distribuciones de desplazamientos, nada más para ver si todavía es gaussiana la difusión, ¿no? Porque luego hay muchas veces pasa eso, ¿no? De que el proceso es difusivo, pero resulta que no es gaussiano, ¿no? Entonces, nada más, porque tengo la curiosidad de saber. Sí, muchas gracias, Rodrigo. En todos estos casos, el proceso de subordinación fue el mismo o sea, la idea era modelar que digamos, todo tipo de partículas, tanto las que serían, las que vendrían en el proceso económico, como las que se mueven en los superficios, como las activas, pues eh, esas partículas tienen un tiempo interno que se modela con este proceso de Levy. De hecho, a ver, espera un segundo. Miren, acá traigo un apéndice. Ah, ajá, ¿no? Las funciones digamos, la distribución de Levy se puede escribir en términos de esta función H de Fox. Entonces, digamos, estaría asociada con este tipo de distribuciones, ¿no? Las que están metidas en este proceso. Entonces, en todos los casos metimos un proceso igual, que es este proceso. Aquí se ve más bonito, ¿no? Nada más es una exponencial de este tipo, que modela eso, ¿no? Alfa modela que, como tienes un tiempo estocástico adentro, pues las partículas se van moviendo lento, ¿no? Porque está asociada a estas colas pesadas. Entonces, en ese caso, fue todo lo mismo. Y en particular de lo que decías voy a regresar otra vez a esto, perdón por andar brincando, a las partículas activas. eh, en realidad, por ejemplo, esta es la ecuación de difusión generalizada, digamos, final, luego del proceso de aproximación que se hizo, porque si te fijas, esta ecuación es en una dimensión, pero la ecuación original pues tiene la dirección de rotación de las partículas y este kernel angular, ¿no? Que nos da justamente las direcciones en donde se va moviendo la partícula y donde es persistente. Ah, entonces, esta le dicen la ecuación de difusión generalizada. Imagínate que para alfa igual a uno, lo que va cambiando es este kernel, que este kernel se puede obtener factorizando esta aproximación, el inverso, digamos, el inverso de Laplace de esta aproximación de fracciones continuas. Entonces, dependiendo a qué aproximante trunques esta solución, pues vas a obtener diferentes procesos en el espacio. Entonces, ya el primero se ve que es esta ecuación del telegrafista, que me parece que por tener la segunda derivada esta temporal, para alfa igual a uno, esto otra vez, pues sería no gaussiano, ¿no? No estoy muy seguro, pero me parece. Y entonces, pues, si ya tomas más términos, pues ya va a ser más complicado y más correlacionados los términos, ¿no? Eso no lo hicimos, nos quedamos solamente con el caso de difusión anómala, o sea, para alfa distinto de uno, y acá también para la ecuación del telégrafo anómala con alfa distinto de uno, ¿no? Pero ya no vimos más Ok, aproximadamente. Ujú. bien, bien, gracias. Y bueno, no sé si, Eh, bueno, tal vez después pregunto una sí, cosita más, pero doy chance de que otros pregunten. sí. Gracias, gracias. Eh, Gracias. sí, gracias, Rodrigo. Estaba Gabriel que quería, tal vez levantó la mano, pero la bajó. No sé si se arrepintió o qué. Gabriel, Así, sí. adelante. No, buenas, ¿qué tal? La estaba bajando mientras estaban respondiendo. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola, Gabriel, qué bueno que te conectaste. Sí, mi pregunta tiene que ver con las ecuaciones generalizadas que usted mostró. Usted sabe que en las ecuaciones diferenciales fraccionarias para difusión, para sub y superdifusión, tenemos el problema de que a tiempos largos no llegan en equilibrio, como en el caso, ¿verdad? Gaussiano. Entonces, para los casos generalizados que usted trabaja, ¿cómo se resuelve eso? ¿O simplemente lo vemos a tiempos cortos? Usualmente sí, es a tiempos cortos, pero en algunos procesos, por ejemplo, como que donde inducimos el reinicio, pues el reinicio es, digamos, este método de búsqueda que lo que ayuda es, eh, digamos, su efecto final es confinar a las partículas para que no exploren todo el espacio
y entonces están alrededor de un punto, porque alrededor del punto de reinicio, ¿no? Entonces las partículas se empiezan a difundir o el proceso que sea, que puede ser no gaussiano, y después de un tiempo regresan. Entonces a través de la tasa de reinicio, pues nosotros sí podemos encontrar un estado estacionario a tiempos largos, que incluso se podría optimizar porque depende de esa tasa de reinicio, ¿no? Pero bueno, eso sí es un proceso inducido. Acá las funciones de Fox y todo eso, bueno, sí tienen problemas a tiempos largos, pero bueno, eso no lo exploramos, sino los efectos, por ejemplo, de la tasa de reinicio o de la curvatura, etcétera, casi siempre a tiempos cortos, ¿no? Eh, Entendido, gracias. Gracias. gra- ok, Gabriel, gracias. Ok, si no hay alguna otra pregunta que quiera que quede en la posteridad, voy a darle en acabar grabación por si alguien... sí.